En un mundo que se deshace, el Señor dice, paz a vosotros. Decía un poema, tengo un libro que nunca envejece, que siempre está nuevo. Y de ese viejo libro extraemos en esta mañana el mensaje que el Señor quiere traernos. Así que les invito a ir al libro de Lucas, el doctor Lucas, y capítulo 15, uno de los capítulos más bonitos de la Biblia, porque se concentra en 3 parábolas. Y la explicación de por qué el Señor dio esas 3 parábolas, hay que buscarla. Y para entender las parábolas, para comenzar a entenderlas, hay que entender esos 2 primeros versículos que nos presenta la Biblia. Y dice, y se llegaban a él, ¿a quién? A Jesús, todos los publicanos y pecadores a oírles. Fíjense cómo el doctor Lucas aquí hace una separación. Ya hay 2 grupos aquí. Publicanos y pecadores. Esta parábola no hay indicación de tiempo y lugar en donde fueron dadas, pero se cree que fueron dadas durante lo que se conoce como el ministerio de Jesús en la provincia de Perea. Y se cree que fueron dadas en el año 30, al final, en el otoño, o principios del año 31, en la primavera. Publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Probablemente incluía a los hombres y mujeres que no tenían pretensiones de ser rectos o justos, según la definían los rabinos. Los fariseos consideraban a aquellos que no eran como ellos como los améjares. ¿Y qué es un améjares? ¿Alguien sabe? Un améjares es alguien terreno. El que no era como ellos lo consideraban de la tierra, terreno. Y ellos tenían alrededor de esa frase sus mandamientos. No confíes en un améjaré. No le des dinero a un améjaré. No hagas negocio con un améjaré. No le pongas un niño a un améjaré. Porque los consideraban pecadores y sin esperanza. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, ¿qué murmurar? ¿Ah? A veces cuando estamos en algún sitio, estamos con un amigo, ¿viste quién llegó? ¿Viste quién llegó? Mira, tiene
los mismos zapatitos de la última reunión. ¿Verdad que sí? Que somos así. Pero ¿qué murmuraban estos? Miren lo que dicen de Jesús. A los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. No puede salvarnos a nosotros porque nosotros sí que somos santos. Nosotros sí que obedecemos la ley. Pero Jesús conoce el corazón. Y el versículo 3 nos dice, y Él les propuso esta parábola. ¿Qué es una parábola? Y no es una parábola de matemáticas, estamos hablando de literatura ahora. Es una historia que se hace para ilustrar o darnos ¿qué? Una enseñanza. Fíjense qué bonita esta historia. Yo creo que todos, esta parábola, todos la hemos conocido. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas? Ahora vayamos al Medio Oriente. Dejemos nuestro pensamiento greco-romano y convirtámonos en orientales. El medio de subsistencia mayor era ¿cuál? El pastoreo de ovejas. Y ahora estamos en Perea, un sitio donde la gente se gana la vida pastoreando ovejas y Jesús utiliza lo común para relacionarse con la gente. Y comienza, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? ¿Y por qué 100? ¿Por qué 100? Porque en el tiempo de Jesús, el rebaño promedio era de 100 ovejas. Un rebaño bastante grande. Y dice que el hombre tenía 100 ovejas. Si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle. Y déjenme decirle que el pastoreo de ovejas es algo tedioso. Porque las ovejas tienen algo particular. No son muy sensibles. Salmo 23 nos dice. El Salmo 23 está escrito desde la perspectiva de la oveja. Porque dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué más dice? ¿Cómo? ¿En lugares de qué? Porque es responsabilidad del pastor proveerle pastos buenos. Porque la oveja lo que sabe es ir, como decimos aquí en el campo, para adelante. Y si tú la pones en un sitio donde tiene espinas, no tiene sensibilidad. Va a seguir comiendo y se va a herir. Y después habla que lo llevará a aguas de qué? De reposo. La oveja no oye bien. Si la llevas a una caída de agua o un río caudaloso, no va a beber agua. Se va a morir de sed porque hay que hacerle una charca. El pastor tiene que hacerle una charca de agua de reposo, agua estancada, y entonces va a beber. Y ahora imagínense, este pastor ha estado todo el día, las cuentas, 25, 50, 75, 97, 98, 99. Me falta una. El dolor de perder. Ahora tiene que decidir si la va a rescatar o no. Ahora tiene el riesgo del rescate.
es casi de noche. No tiene linterna moderna. Tiene que arriesgarse a salir a buscarla. ¿Qué se puede encontrar en el camino? ¿Ah? Depredadores, ladrones, matones. Y antes de salir a buscarla, tiene que dejar las 99 en un sitio seguro. Así que se arriesga a perder su vida por buscar la oveja perdida. La halla, ¿verdad? Quizá enredada en una zarza, herida. ¿Y qué hace? ¿Le cae a palo? No dice, mira maldita oveja, me has quitado horas de sueño, mira lo que yo he tenido que hacer por venir acá a buscarte. No, fíjense lo que dice, versículo 5, y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Eso es amor. Hallada la pone sobre sus hombros, gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y los vecinos, diciendo, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y en el próximo versículo, entonces el Señor cambia el decir de los fariseos. Porque los fariseos decían, hay más gozo en el cielo por 99 como nosotros, que no necesitamos arrepentirnos, que por un pecador justamente ajusticiado, valga la redundancia. Pero mira cómo dice el Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántas ovejas se perdieron? ¿Cuántas? Una. Así que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo, así hubiese solo un alma por salvar. Los fariseos enseñaban que para que Dios te mire, chacho, tú tienes que ser perfecto. Tú tienes que cumplir toda la ley. Estudiamos esta mañana, ¿verdad? Que eso es imposible. Que somos salvos, ¿por qué? Por la fe en Dios. Nada de lo que hagamos nos salva. Y en esta parábola, ¿quién es el que sale a buscar al hombre? Dios. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. La oveja sabía que estaba perdida, pero no tiene la capacidad de volver. Necesita de alguien que la rescate. Y de un pastor amante que diga, ah, mi ovejita, ¿estás herida? Continuando con el relato, en el versículo 8, la segunda parábola, nos dice el Señor, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Realmente las 10 no tienen ningún significado
el 10 ahí en esa parábola, sino que es una cantidad. Un dracma. ¿Sabe alguno qué es un dracma? ¿Nadie? Es una moneda antigua, ¿verdad? Y esa moneda hoy en día, yo creo que vale menos de 10 centavos. Y fíjense lo que dice aquí. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? En el antiguo Israel, las mujeres guardaban las monedas de dos formas. O en un pañuelo por el cuello, y ahí envolvían las moneditas, o aquí, en la cintura. Así que esta mujer parece que se descuidó y perdió una dracma. Las casas de los comunes en aquel tiempo, solamente entraba la luz por la puerta y eran casi siempre de una habitación porque se cocinaba afuera y solo se dormía ahí. Y en algunos cuartos habían unas ventanas de látice y por ahí entraba algo de luz. Por eso la mujer aquí en este relato tiene que encender una lámpara. Y dice, barre la casa. ¿Por qué? Porque los pisos eran casi siempre ¿de qué? De tierra. Imagínense, perder una moneda de 10 centavos es bien fácil en la tierra, ¿verdad que sí? ¿Ah? Así que tiene que encender la luz para poder ver. Y tiene que barrer para ver si la encuentra. Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y dice, danme el parabién. Y las monedas tienen dos partes, ¿verdad que sí? Aquí le decimos cara o cruz, ¿verdad? ¿Qué casi siempre aparece en la cara de la moneda? Una foto o un dibujo, ¿verdad que sí? Así que podemos decir que esa parte la podemos aplicar a nosotros y decir, yo valgo. ¿O no? ¿Sí o no? Y la parte de atrás, entonces dice, ellos valen. Yo valgo porque Jesús vino por mí. Ellos valen porque Jesús vino por ellos. Así que estas dos parábolas nos muestran que el cielo está dispuesto a buscarnos, a hallarnos. La tercera parábola es la parábola más famosa de todas. Y yo me acuerdo cuando el pastor Japa nos decía, tengo 27 sermones de la parábola del hijo pródigo y creo que tengo material para 27 sermones más. Así que lo que yo voy a hacer es tocarla, arañarla por encima por la falta de tiempo. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Leyendo del versículo 11 en adelante. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. En el Antiguo Oriente eso no se acostumbraba. En el Antiguo Oriente, yo no sé cómo es aquí, vamos a hacerle la consulta a los abogados por este lado. Pero en Puerto Rico se hereda, alguien hereda estando los padres vivos. No, ¿verdad? Es una anomalía. Y este muchacho le dice, dame la parte que me pertenece. ¿A cuenta de qué?
Pero el padre parece un padre diferente, amoroso, justo, comprensivo. No estuvo de acuerdo, pero dice el versículo que les repartió la herencia. Algo que iba en contra de las costumbres. Mientras los padres están vivos, nadie hereda. Sin embargo, el padre le da la herencia. Y no muchos días después, versículo 13, juntándolo todo, parece que el hijo la herencia la hizo toda en efectivo, porque dice que lo juntó todo. Partió a una provincia lejana. Se parece a veces a los que somos padres cuando el hijo nos dice: yo me quiero ir de aquí porque yo aquí me encuentro que tú me quitas libertad. ¿Verdad que sí? Yo quiero vivir la vida, yo quiero ser feliz. Eso de estar yendo a la iglesia a mí ya me está molestando. Los adventistas no están en nada. ¿Ah? No hacen esto, no hacen lo otro. Y yo quiero vivir la vida. Provincia apartada. Puede ser físicamente o puede ser espiritualmente. ¿No has sentido tú que estás en un lugar y tu mente está bien lejos? Estás sentado ahí. Tu cuerpo está ahí. Pero tu mente está ¿dónde? En España, ¿verdad? Por así decirlo. Y la Biblia no da muchos detalles, pero va al grano seguida, ¿verdad? Porque dice que juntó todo lo que tenía, se fue y allí desperdició su hacienda. Viviendo perdidamente. Se encontraba en la casa de su padre preso. Se encontraba poca cosa en la casa de su padre. Mi padre me limita. Y quiso irse. Se fue. Desgastó todo su hacienda. ¿Y qué pasa a veces cuando estamos sin dinero? Que llegan los tiempos malos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos han venido las rachas malas? Se dañó la lavadora y entonces estamos pensando, juntando y la nevera deja de enfriar. Y caen unas lluvias y vas a prender la luz del cuarto, ¡pum! Y ya no hay luz en el cuarto. Y la clásica, vas a salir y el cajo no prende. ¿Ah? Estaba mojado y sigue lloviendo. ¿Y qué le pasa a este muchacho? Dice que cuando lo hubo malgastado todo. Yo recuerdo cuando Wilfredo Benítez era bien famoso, fuimos una vez a Carolina y estaba él en un sitio, ¡Ave María! Y esa cantidad de gente alrededor de él. Y ahora no lo visitan ni las moscas. Ahora que necesita amigos, nadie va por allí. Y eso le pasó a este muchacho. Mientras tenía dinero, tenía amigos y amigas y fiestas
Y fulano, ven para acá y vamos para allá. Y mira, vamos a gozar y esto. Pero se quedó pelado, como decimos aquí. ¿Y el pelado qué? ¿Ah? El pelado apesta, ¿verdad que sí? Chacho, no invita a ese tipo, que ese tipo nunca tiene chavos. Y olvídate, deja eso. Y le pasan por el lado y adiós. Versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia. Nosotros aquí no sabemos lo que es el hambre. Hasta ahora. Roguemos a Dios que no se meta un tsunami y desbarate el puerto de San Juan. Sí, roguemos a Dios. Porque aquí no hay comida excepto para, como se consume normalmente, solo para 2 semanas. Las que no son perecederas, las perecederas como la fruta, los tomates, eso no viene casi nunca por barco, viene por avión. Así que si se metiera aquí un tsunami y desbarata el puerto de San Juan, aquí va a haber hambre. Y ustedes van a saber lo que es el hambre. Y le llegó el tiempo. Dice, vino una grande hambre en aquella provincia. Y comenzóle a faltar. Y cuando falta para el estómago, los países y la gente hacen cosas que usted jamás pensaba que iban a hacer. Así que ahora tiene tremendo problema. No tiene dinero, no tiene amigos y tiene hambre. Versículo 15. Parece que él conocía a un ciudadano de aquella provincia, probablemente un gentil, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿a qué? ¿A qué? Para nosotros podría ser común, porque aquí se consume mucho el cerdo, pero para un judío real, apacentar cerdos es tener que tragarse el orgullo, es lo más despreciable que puede hacer un judío, es cuidar cerdos. No sé si usted ha trabajado con algún judío en Nueva York, pero no se le ocurra llevar un pedazo de carne cerca de él, de cerdo, porque lo van a botar, como decimos aquí, como bolsa. Así que la estima propia de este muchacho estaba a nivel del betún de los zapatos. Criar cerdos, apacentar cerdos, algo despreciable para ellos. Estaba en lo más bajo. Y peor, deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Ni la comida de cerdo le ofrecían. Estaba en desgracia. Había vivido fuera de sí. Había vivido un sueño torcido. Quería libertad y se había convertido en un esclavo.
Como dice el dicho, hay sueños que son pesadillas por lo que traen después. Y el versículo 17 entonces comienza: el hombre pensando, volviendo en sí, despertando a la realidad. Caramba, en la casa de mi padre, qué bien yo estaba. Yo tenía buena ropa. Yo tenía buena comida. Yo tenía una buena cama. A pesar de todo, mi padre no era malo. Qué bueno era mi padre. Y piensa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Jornaleros, hombres a salario, pero estaban bien. Y entonces en el versículo 18 renace el deseo de volver al Padre. Aquí vemos entonces la diferencia entre las dos primeras parábolas. Este sabe que está perdido. Este sabe que tiene que volver a la casa de su padre. Tiene que decidirlo. Y comienza, versículo 18. Me levantaré. Es una decisión personal. Había reconocido que estaba equivocado. Había reconocido que se había equivocado totalmente en su juicio en contra de su padre. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no le está echando la culpa al padre. Ah, papi, que tú me tenías ahí en el puño y yo quería libertad. Sino que está reconociendo que sus decisiones fueron malas y que se equivocó. Me levantaré e iré a mi padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces en el versículo 20, toma la decisión de ir al Padre y dice, levantándose, decidió ir al Padre, vino a su Padre. ¿Y quién estaba velando? Quizá por una ventana, quizá en el balcón. ¿Quién estaba mirando el camino? Y dice, y como aún no estuviese lejos, ¿quién lo vio? Viólo su padre. Pero lo que sigue es lo grande de este padre. Y fue movido a misericordia y corrió. No le estaba esperando allí con un palo. Ahora es que viene, ¿verdad? Ah, ahora es que viene. Ah, ¿qué te creías tú? Sino que dice, y como estuvo lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y el padre se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Y cómo venía él? Sí, venía abochornado, pero ¿cómo estaba vestido? De harapos, ¿verdad? Apestoso. ¿Eh? ¿Cómo nos halló el Señor a nosotros? ¿En la casa real nos halló el Señor?
en distintos sitios, ¿verdad? ¿Y cómo nos trató el Señor? ¿Cómo fue la invitación del Señor? Venid a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Ah? Y entonces el Hijo había ensayado un pequeño discurso, ¿sabe? Para ver si, como decimos aquí, a ver si colincuela, a ver si, aunque sea papi me acepta como jornalero porque le fallé. Y el Hijo le dice en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y nosotros? ¿De quiénes somos hijos? Dice Juan que nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos, porque ¿qué? Y a los que ¿qué? A los que aceptaron a Jesús, les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos. Tú y yo venimos de trasfondos diferentes. Tú y yo venimos de familias diferentes. Pero Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Aquí no hay nadie por encima de otro, porque somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y el hijo le relata al padre lo que había ensayado, ¿verdad? Pero el padre no lo dejó terminar. El padre le dice, sacad el principal vestido y vestidle. Porque ya dijimos que venía con qué ropa. Con harapos. Y poned un anillo en su mano. ¿Qué significa ahí el anillo en su mano? Pertenencia. Pertenecía ahora a la familia del Padre, para que todos vieran que era el Hijo. Y zapatos en sus pies. ¿Cómo venía el Hijo? Venía descalzo. En aquel tiempo, los jornaleros andaban descalzos. Solamente los que tenían un poco más de dinero tenían, ahí dice zapatos, pero en realidad la traducción es sandalias. Dice, poned sandalias a sus pies. Para que la gente viera que era diferente ese muchacho, que pertenecía a la casa, que era hijo del dueño. Y entonces hay fiesta. ¿Qué decía Jesús? Os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Y cómo decían los fariseos? ¿Ah? Es mejor 99 justos que un injusto perdido. ¿Qué nos demuestran estas tres parábolas? El amor de Dios, que Dios nos ama, que Dios está dispuesto a hacer lo indecible por salvarnos. Y la segunda parte de esta parábola, entonces va con los fariseos. Y la podemos traer ahora a nuestros días. ¿Cómo te sientes tú en la iglesia cuando llega alguien que tú no conoces, que sabes que no es de la iglesia? ¿Te sientes contento? ¿O te sientes que viene a quitarte algo que tú tienes? ¿Ah? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sintió el hermano mayor?
cuando vio que su hermano que estaba perdido llegó? ¿Cómo se sintió según el relato? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Recogieron para atrás a su hermano, ¿verdad? Pero se enojó, ¿saben por qué? Porque habían hecho la división de bienes. Y se suponía que a él le tocaran 2/3 partes y al hermano menor 1/3 parte. Y entonces, ahora él pensó, ahora viene mi hermano. Y fíjense cómo dice aquí, como lo llama él, en el versículo, tu hijo. ¿Ah? Mira, llegó tu hijo. ¿Y era hermano de él o no? ¿Verdad? Tu hijo, que disipó la herencia viviendo ahí a lo loco y ahora viene. Quizá tú has estado 40 años en la iglesia y hace 6 meses llegó alguien y se bautizó. Y quizá tú piensas que tú estás por encima de él porque llevas 40 años en la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Y? Pero ¿es tu hermano o es tu hermana? Y estas 3 parábolas están dichas para que sepamos del amor de Dios. Para que nadie piense, apártate de mí, hermano Joy, que yo soy más santo que tú. Porque eso no funciona aquí. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. La misericordia de Dios es para todos nosotros. La misericordia de Dios no la podemos explicar. ¿Te gozas cuando Dios restaura a uno de nuestros hermanos? ¿Quisieras ver a otros restaurados en el reino de Dios? Porque de tal manera amó Dios, como dice, ¿para qué? Porque Dios está en el negocio de salvar almas, no de perderlas. Que Dios nos bendiga. Gracias a nuestro hermano Raúl González por el mensaje de la mañana y al Señor por haberlo escogido y traernos el mismo. Ahora queremos finalizar, vamos a estar todos en pie, entonando el himno 206 en el himnario antiguo o 213 en el himnario nuevo. Tierno y amante Jesús nos invita. Esa es la invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros en esta mañana. Cantemos todos. Tierno y amante Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mírate allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid,
Tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos. Llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por la invitación de que vayamos a ti, porque tú has dicho en tu palabra, el que a mí viene, no le echo fuera. Bendice a todos los hermanos aquí presentes y a los que no han podido estar, y que podamos vivir vidas cristianas victoriosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día